El día de hoy, mi compañero Andrés, José Carvajal, del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional, y mi persona, Juan Manuel Valencia, del programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad CES, vamos a desglosar y a compartirles a ustedes este tema que son las técnicas de ingeniería de tejidos para medicina regenerativa, que es el enfoque que le estamos dando actualmente al semillero en Salamandras. ¿Podrías pasar, Andrés, por favor? Listo. Bueno, empecemos con esta frase. Y es que uno de los eventos que más impulsó el desarrollo moderno de la ingeniería de tejidos fue la publicación del famoso proyecto que yo creo que casi todos conocemos, que fue el proyecto de genoma humano a los inicios de los años 2000. A partir de este avance comenzó una nueva era que fue enfocada en la caracterización molecular de células y tejidos, permitiendo entender no solo su estructura, sino también su comportamiento biológico, su expresión génica, su funcionalidad, y todo esto abrió el camino al desarrollo de tejidos artificiales mucho más precisos, funcionales y biomiméticos. Es por eso, el día de hoy, entonces, en nuestra presentación venimos a hablar de estos cuatro grandes ítems. Lo primero, queremos contarles sobre estos fundamentos de ingeniería de tejidos, cuáles son los pilares que tienen, en qué se basan. Cuando hablamos de ingeniería de tejidos, a qué nos estamos refiriendo. Después, vamos a ver un desarrollo de unos sistemas bioinformáticos que hizo Andrés y uno que hice mi persona. Posteriormente, vamos a hablar sobre algo que son estas técnicas ómicas aplicadas a la ingeniería de tejidos. Y últimamente, pero no menos importante, y quiero hacer hincapié en esto, y es el tema de la regulación de ensayos in vitro por el INVIMA y por el ISO. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar en nuestra presentación. Listo, buenas noches. Espero me estén escuchando. Bueno, si es así, entonces, como muy bien dijo el compañero, vamos a estar hablando sobre estos fundamentos de diseño en bioingeniería de tejidos y pues comenzando aquí un poquito sobre tradicionalmente, pues la medicina se ha enfocado como en curar, en reemplazar mediante trasplantes, ¿no? Pero hoy vamos como a cambiar como esta metodología, como ese paradigma que hay eh, para, pues para contemplarlo desde otra perspectiva, que es los principios de esta ingeniería, ¿no? Que serían las células, los andamios y las señales bioactivas. Entonces, esto va a ser muy esencial para el futuro y pues esta es como nuestra visión en esta presentación, que es como darles a ustedes esta arquitectura que nos va a permitir en el futuro y actualmente lo que hace es construir y regenerar tejido vivo desde cero. Entonces, esa es nuestra visión. Ya no es como encontrar un donante compatible para un órgano fallido, sino aprovechar ese potencial intrínseco de las células vivas y pues combinarlos con biomateriales de alta ingeniería, ¿no? Entonces, se trata de pasar de un modelo de reparación a un modelo de fabricación biológica. Y pues obviamente donde nosotros podemos controlar el entorno para que el cuerpo se cure a sí mismo. Entonces, eh, lo que, lo que habla sobre eh, esta tríada de la ingeniería de tejidos es muy esencial entenderla porque son los pilares para hacer que todo se compile de manera perfecta y pues lo primero es el andamio, ¿no? Lo primero es tener un andamio claro que soporte toda nuestra infraestructura, digámoslo, de hardware. Pues segundo, lo de las células. Segundo, las células, que fue nuestras unidades de procesamiento biológico, ¿no? Que es nuestra unidad primordial de la vida. Y tercero, las señales bioactivas. Estas señales son las que actúan literalmente como un vector
digámoslo así, de atracción. Ellas hacen que las células se muevan, ya sea por una fuerza que se va hacia una dirección y que pues que, que permite orientar, digamos, a la célula y decide, pues, qué tipo de tejido se va a proyectar a la final, ¿no? Como que si, si, si alguno de estos tres pilares falla, pues no, el sistema no va a arrancar, o este tejido no va a funcionar. Entonces, es por eso muy importante como tener los tres pilares muy claros. Entonces, hablemos un poquito del hardware, ¿no? Lo que se necesita es un andamio que son los scaffolds. No sé, no podemos usar cualquier material. Las bases de nuestro diseño exigen biocompatibilidad. Necesitamos que se puedan integrar satisfactoriamente nuestras células a este material. Entonces tiene que ser biocompatible para evitar que el sistema inmunológico rechace la infraestructura, pues la estructura del material y con la célula. Entonces tiene que ser biodegradable porque queremos que este andamio desaparezca gradualmente a medida que el tejido nuevo toma su lugar, ¿no? Entonces necesitamos que el material se biodegrada en el tiempo mientras las células van como teniendo esta forma del andamio. Entonces es muy importante como tener esto en cuenta porque necesitamos que sea poroso, ¿no? Necesitamos que sea poroso nuestro andamio, que va a estar interconectado entre sí y, pues que haya canales para que fluyan los nutrientes, ¿no? Entonces tienen que fluir los canales y los datos químicos que le vamos a ingresar. Las células en el centro del sistema morirán de hambre eh, si no se lleva un producto, un nutriente o algo para que ellas migren y se muevan dentro del andamio. Entonces, creo que, sí, bueno, ya sé yo. Eh, entonces, en la selección de materiales tenemos que saber cómo elegir correctamente, porque tenemos un dilema clásico de ingeniería, que es elegir materiales. Siempre es un problema como elegir materiales naturales, como puede ser, para este caso podemos usar materiales naturales como colágeno, que tiene una excelente interfaz biológica, y especialmente porque las células ya saben cómo interactuar con ellas, entonces son estructuralmente débiles. O podemos usar sintéticos que para ciertos polímeros eh, nos permite como dar un control absoluto sobre la fuerza y la mecánica de tejido, que eso es unas dos variables muy importantes para hacer que tome forma nuestro tejido. Entonces, se requieren que lo programemos desde cero, ¿no? Esta bioactividad desde cero. Bueno, luego, para las fuentes celulares y diferenciación, entendemos que las células eh, que vamos a utilizar son muy importantes, pero las que vamos a utilizar para todo tipo de creación de tejidos son las células madres y pueden ser autólogas o, o exógenas. Entonces es muy importante como saber de dónde podemos acceder a estas células, que pueden ser del propio paciente, como, eh, como muchas eh, digamos, curas que han creado últimamente con células madre, que se pueden, digamos, recoger células madres del paciente para curarlo del diabetes, ¿no? Entonces, es como con estas células del paciente se pueden hacer muchísimas cosas respecto a la recuperación de algún órgano. Entonces, es como interesante esta parte de las células madre, porque sí permiten un avance increíble sobre el futuro de la salud, ¿no? Entonces, se pueden imaginar estas células como un inmenso potencial que, digamos que no tienen una programación definida, sino que eh, son capaces de diferenciarse. Se pueden como aprender, eh, pueden darse el lujo de aprender a hacer hueso o a hacer músculo o a hacer piel. Entonces, en ellas podemos crear como
y proporciona un entorno y unas instrucciones totalmente ideales para lo que queramos construir. Entonces, esto es las células. Entonces, para el microambiente, nosotros tenemos unas señales que finalmente debemos utilizar para que nuestro tejido eh, se, se, se conforme, se estructure o se comporte estructuralmente como lo planeamos. Entonces utilizamos factores químicos, también fuerzas físicas y como la tensión, como la comprensión, se enseña pues cómo una célula se debe comportarse pues, estructuralmente. Entonces, para controlar esto con precisión utilizamos los bioreactores. Se controlan con pH, los orquestamos obviamente en un sistema cerrado donde, donde podemos agregar variables como la temperatura, el flujo, el pH, para garantizar que nuestro sistema eh, pase a ser de un proyecto estático a un tejido vivo, o sea, que se empiece a mover dinámicamente y pueda darse el lujo de esparcirse por toda nuestro andamio y que finalmente cumpla su función como tejido. Aquí tenemos una de las diseños de arquitectura porosa que se hacen. Hay unos de a nivel macro, hay unas jerarquías que se van creando a partir de qué tipo de células estamos creando y finalmente qué tejido, ¿no? Entonces es como una representación de cómo se puede ver a nivel nano, micro y macro para órganos, etc. Aquí un poquito sobre los sistemas de bioimpresión. Hay muchos sistemas. Y se puede ver cómo podemos, como lo dijimos anteriormente, eh, pueden ser a partir del mismo ser humano, ¿cierto? Se pueden agarrar del mismo ser humano y entonces eso permite que podamos reutilizarlas, ¿no? Como biotintas. Entonces son células vivas dentro de un hidrogel que las protege y las nutre. Entonces es como el objetivo como tal de este diseño es lograr estructuras tridimensionales con canales vasculares, imitando pues como la complejidad del cuerpo humano. Entonces, lo que queremos aquí como demostrar en estas imágenes es como la entrada y la salida, ¿no? Que se puede hacer con, con nuestros sistemas, en lo que tenemos una entrada y una salida, ¿no? Entonces, ese flujo inicia aislando células de un donante, como lo podemos ver ahí, las cultivamos in vitro para proliferar y las usamos como materia prima, ¿cierto? Y la salida de ese sistema, pues es un engranaje de este tipo, de scaffold celular, obviamente con tres aplicaciones principales que sería el modelo de enfermedades in vitro. Nos sirve también para plataformas como diseñar nuevos fármacos, o sea, como probarlos directamente desde este tejido y ver cómo reacciona. Y pues, obviamente, el objetivo máximo de todo hacer este experimento, pues es que funcione para trasplantes en medicina regenerativa. Luego, como pueden ver en estas imágenes de B, C y D y E, pues ya son otros mecanismos de deposición que se utilizan hoy en día, con cada uno pues tiene una tecnología diferente y pues en la B se puede ver aquí esta inyección de tinta. Su función principal es bajo la demanda, es tirar una gota, ¿cierto? Es como ah, cuando tenga la necesidad de hacerlo, pues eh, expulsa e inyecta una gota. Entonces utiliza un actor térmico piezoeléctrico para generar un pulso que expulsa microgotas y biotinta. Entonces es un método rápido y de bajo costo porque hay que pues, cuidar como el mecanismo que se somete a la célula, ¿no? Esto es algo muy importante porque la célula tiene pues unas necesidades físicas que, que no puede estar como sometida a mucho estrés, ¿no? Entonces es muy importante este método para una correcta inyección celular.
Entonces hay otras formas que serían con el láser, que sería con esta manera, asistida por láser, pues es una de las más, digamos, costosas, pero lo que hace es pulsar un láser, eh, un pulso de láser pues impacta una capa donante generando una burbuja transitoria. Entonces proyecta la biotinta hacia la superficie. Es ideal pues para depositar altas densidades celulares con daño mínimo. Entonces, esta es muy buena para estos casos. La D es para extrusión de biotinta, entonces utiliza la presión neumática. Entonces lo que hace es dispensar un filamento continuo y trabaja con hidrogeles de alta viscosidad. Entonces, esta permite que se puedan construir, por ejemplo, tejidos gruesos. Entonces, como pueden ver ahí, cada una de las tipos de bioimpresión sirven para cierto tipo de tejidos que se requieran para la construcción del órgano. Entonces, la última sería la estereolitográfica y aquí cambia es la deposición mecánica por energía lumínica. O sea, ya no es por, por deposición mecánica como los otros, sino que ya es como fotopolimerizar. O sea, se fotopolimeriza o cura literalmente el hidrogel líquido capa por capa. Entonces, esta ayuda mejor a crear geometrías más complejas y pues adentro se pueden crear pues unas redes vasculares más precisas. Bueno, entonces llegando un poco a la parte final, sería explicar cómo nosotros eh, desde nuestra experticia en este campo con sistemas, nosotros nos enfrentamos a varios desafíos, ¿no? Nos enfrentamos a varios desafíos en la creación de un modelo in vitro o y un modelo que nos lleve literalmente de, de crear esto que les he hablado en toda esta charla a algo real, ¿no? Y que sirva. Entonces hay unos desafíos complejos para la creación de esto, ¿no? La experimentación como tal es muy costosa y lenta. Entonces nos permite fallar rápido y barato si podemos hacer un modelo en sílico. Entonces es como poder aprender a hacer las simulaciones antes de que ocurran los fallos dentro de de la ejecución, ¿no? Entonces es por eso que intentamos hacer estas simulaciones para darles una idea de cómo podemos entender el proceso poco a poco. Entonces así, por ejemplo, esto nos ayuda a predecir fallos críticos como la necrosis que por falta de oxígeno o la saturación de espacio, optimizamos el diseño de terapias así de manera personalizada antes de tocar una célula real. Entonces, esto nos ayuda como a entender, según nuestro material, según nuestro andamiaje, se transporta el oxígeno aquí antes de empezar con células reales, que son muy costosas, como os digo, entonces por eso es muy importante esta simulación. Entonces, antes de ello, vemos cómo hacer una caminata. Hay que ver cómo podemos entender que, que desde la escala más pequeñita, la célula individual empieza como a verse con la necesidad de moverse, ¿no? Dentro de la placa para que empiece a entender más su espacio y pues incluso a ver cómo un tejido se regenera, ¿no? Entonces es como nosotros podemos como ir viendo paso a paso cómo este proceso se va viendo desde lo más pequeñito hasta finalmente ver cómo el tejido se regenera, ¿no? Entonces es como estos agentes se van transportando y digamos, creando una migración celular mediante una caminata aleatoria. Entonces, eh, esto lo hemos referenciado en la parte final, entonces para que vean cómo funciona el rol igual. Eh, Básicamente, las células no se mueven de forma lineal, sino que exploran el scaffold o el andamio que les habían dicho, y pues mediante el movimiento estocástico
similar al browniano, buscan señales químicas y el espacio pues para colonizar. Entonces ellas tienen como una forma de, de encontrar todos estos caminos posibles para ir recogiendo todas estas señales químicas que les llegan, ¿no? Y entonces así empezar a colonizar todo su espacio vital. Entonces, esta es una de las simulaciones que tenemos. La célula empieza desde aquí, empieza a hacer todo su recorrido, llega a una posición finita. Entonces, este es un paso a paso, ¿no? De la simulación. Obviamente, si es que nos da el tiempo, podemos ver cómo al final la célula se va moviendo de un punto A a un punto B con unas simples condiciones. Si es que tiene una, eh, tiene unos algoritmos de probabilidad que en cada paso la célula tiene la posibilidad de moverse en el entorno dependiendo su entorno, ¿no? O sea, ella evalúa el entorno y se desplaza en el espacio. Entonces, para explicar eso, nosotros lo que hicimos es derivar, obviamente computacionalmente, esto en un plano cartesiano, porque pues esto es en 3 dimensiones y, y pues los coeficientes de difusión efectivos de un material pues se pueden aparecer en muchos aspectos. Entonces en este campo lo hemos hecho de esta manera. Básicamente lo que hace es tener la posibilidad de moverse hacia arriba, abajo, izquierda, derecha y así crear su propia migración celular, ¿cierto? Entonces es como su camino. Ella entonces, ahorita pasamos de este proceso de entender la célula individual a una población, ¿no? Entonces es como podemos ver esta célula crecer en el tiempo con todas las demás, ¿no? Entonces, ya son varias celulitas que empiezan a modelar el crecimiento. Entonces, no usamos una simple curva exponencial porque los recursos de andamio no son infinitos, ¿no? Entonces, implementamos este modelo, CONSPER, que aquí la tasa de crecimiento decrece a medida que la población se acerca a la capacidad de carga del andamio, ¿no? Entonces, esto nos permite predecir cuándo un tejido alcanzará su madurez biológica máxima. Entonces, esto es lo que nos ayuda como a ir viendo eh, en qué momento la célula alcanza su mejor, eh, digamos, su capacidad máxima de colonizar el ambiente o el entorno. Entonces, aquí utilizamos ecuaciones para hacerlo de una manera más precisa. Usamos de manera dinámica este Gunsper. Obviamente acá uno puede cambiar las tasas de proliferación y la capacidad de carga para hacer que esto vaya cambiando en el tiempo. Estos son los días de cultivo y este es el número de células. Esto también está en la simulación. Y pues aquí utilizando este algoritmo, pues podemos hacerlo de un mejor orden, ¿no? De, utilizando pues esta de cuarto orden, podemos hacer que se evalúe este sistema en 4 puntos y así permitir que se pueda lograr que pues una manera de predecir el estado de nuestro sistema mucho más adecuada, ¿no? Para que sea un crecimiento mínimo. Luego, para entender lo de los andamios, eh, nosotros lo que hacemos es entender la vascularización, ¿no? Como en un andamio real el oxígeno no llega a todas partes por igual, entonces eso genera un gradiente donde la periferia están las condiciones de normoxia, es decir, saludable. Entonces, en el centro suele caer en hipoxia. Si no diseñamos bien este andamio, entonces las células en el núcleo empiezan a morir. Entonces, antes incluso de crearse un tejido. Entonces, es por eso muy importante tener esta hipoxia. Entonces, lo que hacemos para demostrar esto fue visualizarlo en un, digamos, cilindro. Aquí se puede ver como a más color verde, pues hay mayor gradiente de oxígeno, es decir, distanciamiento entre las células y por lo tanto, pues más
más oxígeno, ¿no? Entre ellas. Entonces ahí es cuando se puede visualizar pues como un poquito el problema real, ¿no? Cómo se realiza este mapeo radial adentro pues en esta cilindro tridimensional, se puede ver como unos punticos rojos y es porque hay poca, eh, digamos, en este cilindro poroso poblado de miles de células, adentro de él empieza a tener pues como un riesgo, ¿no? Hipóxico, que es donde se enfrenta pues todas estas células a morir, ¿no? A quedar como con falta de oxígeno. Entonces se puede ver eh, que como en esta visualización se puede entender un poquito cómo funciona, ¿no? Este estado metabólico. Entonces es muy importante entender esto según su distancia al borde. Entonces, este es uno de los mapeos que utilizamos. Luego, la dinámica de reacción difusa. Esto es, esto es parte, eh, se utiliza esta dinámica de Michelis-Mente para entender cómo se alimenta el sistema. Y no solo cómo alimentarlo, sino que también cómo se consumen las células. Entonces es como ese balance en el que se define si un diseño de ingeniería pues es viable o el sistema colapsaría por inanición celular. Entonces, esto es parte de lo que quería mostrar. Acá se ve como, pues este es un ejemplo de concentración de gradientes, que, por ejemplo, si tú tiras un perfume en una habitación, pues las células se concentran, pero en una cocina muy probablemente se esparzan, ¿no? Entonces es como, como entender esta parte, que, que de alta a baja concentración es como lo que sucede, ¿no? En una habitación habrá una gran cantidad de partículas de olor acumuladas allí en esa habitación, entonces es natural que demore más en bajar la concentración, ¿no? Pero pues para el lado contrario, en la cocina, eh, habrá una menor concentración, ¿no? Entonces es lo mismo lo que pasa con los nutrientes en la glucosa a través de- del hidrogel, ¿no? Donde vamos a estar como eh, ¿no? simulando toda esta situación con ecuaciones diferenciales. Esta es la reacción difusa de Michelis-Menten y esta es la ecuación que utilizamos. Bueno, ya aquí mi compañero les va a explicar las simulaciones de vías fisiológicas y si quieren al final o ahorita podemos hacer de la simulación para que vean cómo va cambiando eh, la proliferación celular y las demás simulaciones. Listo, bueno, continuando con lo que nos muestra Andrés de cómo nosotros podemos simular todas estas partes celulares, esas funciones y esas variables que a veces son como difíciles de controlar en el laboratorio, quiero también hacer una agregación sobre pues un código, un sistema que realicé, y es ya no hablar sobre una simulación en cultivo, sino que también podemos hacer simulaciones fisiológicas. En este caso, llevé a cabo la simulación fisiológica de la vía visual, pues esta vía fisiológica visual que conocemos, que se da en los conos y los bastones en nivel pues intracelular. Vamos ahí a encontrar ciertas variables. En general son la MP5, que es lo que permite pues, distribuir toda la señalización, una variable física que es la bicapa lipídica, las vesículas, los neurotransmisores, los canales iónicos, la rodopsina, en el caso de los bastones, y el canal mecánico que me permite transmitir iones para el impulso nervioso. Entonces lo que quise hacer yo fue como combinar un poquito todo lo que es este tema de no solamente simulaciones bioquímicas, sino también meterle un poquito de la parte física, que es la interacción con la luz. En este caso, lo que simulamos fue la energía en voltios de un fotón y cómo esa energía en voltios de un fotón era capaz de activar las diferentes vías de señalización internas de un cono y un bastón. Para el caso, acá tenemos uno de los resultados. Miremos que para una longitud de onda de 538 nanómetros se puede percibir el color verde
y a una cantidad de 263 fotones, la vía bioquímica se comportó de la siguiente manera, como lo estamos viendo aquí en esta imagen negra en la parte inferior derecha. Entonces no solamente es como mostrar el tema bueno, es decir, podemos hacer simulaciones a nivel previo in vitro, pero también podemos hacer simulaciones pues, previo in vivo a nivel fisiológico, que es algo que abre un gran punto de investigación para poder desarrollar terapias o investigación en temas de medicina regenerativa enfocados en ingeniería de tejidos. Continúo. Bueno, acá ya quiero que pasemos entonces al otro ítem que habíamos visto en la presentación y es uno que la verdad considero que es algo que nos toma y nos trata como de tenerlos actualizados y es el tema de las ciencias ómicas. Bueno, las ciencias ómicas, como ustedes saben, son una rama de la biología moderna que nos permite a nosotros analizar de manera integral grandes conjuntos de biomoléculas, con el objetivo pues, de entender cómo funcionan los sistemas biológicos a nivel molecular. Por eso es que son pues, las biomoléculas principales. Esta es parte del paradigma de la biología molecular, que es el que conocemos, donde la información se almacena en el genoma, da origen a distintos procesos celulares y a diferentes tipos de regulación. Dentro de estas encontramos la genómica, pues dentro de las ciencias ómicas encontramos la genómica, que estudia el ADN y la información genética, la transcriptómica, que analiza los transcriptos de ARN y evalúa la expresión génica, la proteómica, que es la que estudia las proteínas, cómo estas participan en las funciones y las dinámicas celulares, y por otro lado la metabolómica, que está enfocada en los metabolitos que son producidos por las células, los cuales, como ya hemos visto en anteriores presentaciones, son muy importantes porque explican procesos macro como lo es el secretoma y en este caso procesos funcionales en ingeniería de tejidos. Todo esto se complementa con herramientas bioinformáticas que facilitan un análisis porque pues en un tejido, en un sistema o en una célula no vamos a tener solamente un par de proteínas o solamente un gen, sino que vamos a encontrar millones y millones de datos que a simple vista no se pueden analizar de forma pues, tan simplista, sino que tiene que hacer mediante bases de datos y procesos bioinformáticos que nos permiten resumir y analizar todos estos procesos que son tan complejos. Entonces, por eso es que quiero hablarles entonces cómo aplicamos estas técnicas de las ciencias ómicas en la ingeniería de tejidos para cada uno de estos, para cada una de estas subciencias que hay dentro de la granja. Bueno, empecemos por la genómica. Entonces, la genómica se encarga del estudio integral del ADN total, incluyendo tanto las regiones codificantes como las que no son codificantes, que de pronto a veces las ignoramos. Tradicionalmente, pues se pensaba que estas regiones que no son codificantes tenían poca relevancia, eso era antes, pero sin embargo, ya sabemos que estructuras como lo son los intrones y otras secuencias reguladoras cumplen un papel que es fundamental en la regulación de la expresión génica. Por ejemplo, tenemos el control del splicing o la organización de la cromatina, que también se ve mucho en procesos epigenéticos. Bueno, estos análisis pueden realizarse a diferentes escalas, desde organismos que son complejos, no sé, una bacteria, hasta tejidos específicos, eh, tejido total o células individuales, permitiendo un estudio mucho más preciso de esa heterogeneidad biológica que decíamos anteriormente, que no podíamos tomar un estudio, una célula o un tejido como si fueran solamente una sola cosa, sino que constaba de muchas partes que le daban esa complejidad a los estudios. Bueno, entonces ahora sí, hablemos sobre esas técnicas que nosotros vamos a encontrar y que se utilizan actualmente, las que están a la vanguardia en el tema de la genómica, y son las siguientes, que son la WGS, que nos permite a nosotros secuenciar prácticamente todo el genoma y conocer el orden exacto de las bases nitrogenadas a lo largo del ADN. Sin embargo, esta técnica tiene como algo relevante y es que sí, podemos saber cómo es la secuencia del ADN, pero no sabemos cuáles son las partes codificantes. Y aquí es donde entra la otra técnica, que es la WES, y es que esta se enfoca únicamente en los exones. Acordémonos que el ADN tiene intrones que son no codificantes y exones que sí son codificantes, y esta que solamente me permite conocer los exones me está permitiendo entender cuál es esta parte realmente codificante que me va a después traducir a una proteína.
Eh, También tenemos otro tipo de forma de secuenciación que es la target sequencing, que es una estrategia dirigida que permite analizar genomas en específicos. Es decir, por ejemplo, coger un trozo, una parte del ADN de interés, incluyendo pues los genes que están ahí adentro, y hacer un estudio de secuenciación. Bueno, actualmente todas estas tecnologías lo que han permitido es identificar mutaciones genéticas, variaciones en el número de copias genéticas, que sabemos que no es lo mismo organismos que tengan una copia, que tengan diferentes tipos de copias y más cuando hay mutaciones en algunas de ellas, variantes estructurales de estas copias, modificaciones epigenéticas, más que todo asociadas con la cromatina. Y gracias a esto, la genómica pues, ha tenido aplicaciones importantes en área de la biología del desarrollo, en terapias dirigidas, en terapia génica y en medicina regenerativa e ingeniería de tejidos, que es los que nos trae al caso. Listo. Bueno, continuemos con la transcriptómica. Entonces, la transcriptómica también es una ciencia ómica y esta es la encargada de estudiar el transcriptoma, es decir, un conjunto complejo de ARN que son expresados por una célula, un tejido, un organismo, como ya lo veníamos viendo. A diferencia de la genómica, pues la genómica me muestra ese potencial genético que tiene el individuo, que tiene la célula, en el caso, la transcriptómica me permite entender qué genes de verdad son los que están siendo expresados y cómo es que cambia la expresión a nivel celular y también en el microambiente donde se encuentra la celulita. Dentro del transcriptoma encontramos tanto ARN codificante como ARN no codificante. Acordemos que ese ARN codificante es el ARN mensajero que después se va a traducir, pero hay otro ARN que no es codificante y es donde podemos encontrar el ARN de transferencia que me sirve para transportar los aminoácidos en la traducción, el rRNA que me compone la estructura de los ribosomas, el microRNA que están involucrados en procesos de splicing, en modificación del ADN y microRNA, siRNA y RNA que ya participan en procesos regulatorios de silenciamiento de genes y regulación de la expresión génica. Entonces, dentro de todas las metodologías de transcriptoma, las más utilizadas y las que están pues a la vanguardia actualmente en el sector son las siguientes, son dos. Una, los microarrays y el RNA sequence. Los microarrays son ARNs de diferentes muestras que convierten en un cDNA. Un cDNA hagamos de cuenta que es una cadena de ADN, pero formada por dos trozos de ARN. En este caso es un ADN complementario. No, es decir, este ADN es únicamente formado por ARN que codificó axones, es decir, no hay presencia de ADN que forma intrones. Y se le aplica los mismos procesos que vimos anteriormente, por ejemplo, con el ADN. En el caso pues, de los microarrays, después de tener este cDNA, las muestras se colocan en un chip. Este chip contiene unas ondas de genes que son previamente pues, ya conocidos y aquí ocurre una hibridación. Ya finalmente lo que se hace es por un proceso de fluorescencia, se compara la expresión génica entre las muestras, los colores verdes, los amarillos, los rojitos que vemos en la imagencita, el cuadradito que vemos ahí, y ya mediante un bioanálisis informático ya nos permite conocer qué genes son los que se están qué ARN son los que se están expresando en esta célula y ya dar pues una explicación. Y el RNA sequence consiste en convertir un ARN en otro ARN complementario que posteriormente son fragmentados y secuenciados masivamente, como lo hacíamos con el ejemplo del ADN. Gracias a estas tecnologías, actualmente es posible estudiar la diferenciación celular, los estados de función tisular, la interacción de las células con el biomaterial y los mecanismos moleculares asociados. Es decir, ya no solamente conocemos qué genes están, sino que también podemos conocer cuáles son los que se están expresando, cuáles son los que se están silenciando y cómo todo es este perfil transcriptómico a nivel celular. Listo. Bueno, continuamos con la proteómica. Entonces, la proteómica es otra ciencia ómica. Esta es encargada de estudiar el proteoma, es decir, el conjunto de proteínas que están expresadas en una célula y en un tejido determinado. Normalmente uno tiende a ver en los estudios que es una como de las más mencionadas. Bueno, esto especialmente es muy importante porque las proteínas son moléculas que ejecutan. Es decir, ya no solamente son las que contienen la información, sino que ellas son las principales como maquinitas a nivel celular y participan en vías de señalización, en vías metabólicas, en procesos de diferenciación y en comunicación celular. Es decir, son las verdaderas como efectoras. Bueno, una de las metodologías clásicas utilizadas en la proteómica
creo de pronto la conocen, es la electroforesis bidimensional. ¿Qué podemos hacer con la electroforesis bidimensional? Lo que cogemos es una muestra, tiene una mezcla heterogénea de proteínas. Las proteínas, como sabemos, tienen una carga y tienen un peso molecular, y nosotros lo colocamos en un cosito de agar-agar y aplicamos una carga. Esa muestra se empieza a desplazar por la placa de agar y según el peso molecular va a quedar situado en uno como de los espacios de esa muestra, y me va a poder permitir saber qué tipo de proteínas, o más bien, qué proteínas con qué peso molecular hay dentro de mi muestra. Ese proceso no es tan específico. Es decir, puede que a veces hayan, digamos, proteínas con un peso molecular similar, y tampoco me permite como especificar técnicamente cuál es tampoco la composición de aminoácidos de esas proteínas, pero me permite en procesos que son como más controlados saber si existe o no la presencia de una proteína en específica. Y bueno, y ya una de las técnicas que son las más importantes actualmente es la espectrometría de masas. Y bueno, la metodología de esta espectrometría es que las proteínas primero se tienen que fragmentar en péptidos, es decir, no podemos utilizar las proteínas enteritas, sino que se tienen que fragmentar mediante digestión enzimática. Luego esos fragmentos se ionizan y son acelerados por un espectrómetro donde se separa según la relación que ellos tienen entre la carga y la masa. Posteriormente, lo que va a hacer el sistema es detectar esos patrones que se generaron, porque cada tipo de molécula o cada tipo de péptido, en el caso de la espectrometría y en el caso en general de la química, va a tener un espectroma diferente, es decir, va a mostrar un color diferente. Y eso me permite a mí saber qué tipo de péptidos y con qué configuración proteica voy a tener yo en mi muestra. Ese es como uno de los más utilizados, digamos que los más actuales. Bueno, entonces en ingeniería de tejidos y en medicina regenerativa, estas herramientas son fundamentales en el tema de la proteómica, porque nos permiten estudiar la matriz extracelular, nos permite estudiar el secretoma, que mayormente encontramos que son proteínas, estudiar cómo es la señalización celular y todos los procesos asociados de diferenciación, de maduración, ya sean artificiales o ya sean biomiméticos. Bueno, y les traigo, y diría yo como la cereza del pastel, el tema de la metabolómica. ¿Y por qué lo digo? Porque la metabolómica está muy relacionada con el secretoma que habíamos visto anteriormente, que es una sustancia heterogénea que en el caso de terapia cell-free es algo importante de saber cuáles son esos principios bioactivos que van a tener. Entonces, la metabolómica es otra ciencia ómica y esta se encarga de estudiar el metaboloma, es decir, el conjunto completo de metabolitos presentes tanto en la célula, en el tejido y en el medio extracelular. Esos metabolitos corresponden a pequeñas moléculas producidas durante procesos metabólicos, y lo que van a hacer ellos es reflejar de manera directa el estado funcional y fisiológico de la célula. No basta con tener una proteína, sino también hay que ver que esté activa y que esté produciendo obviamente reacciones metabólicas. Bueno, una de las metodologías más importantes en el tema de la metabolómica es la resonancia magnética nuclear, o la RMN. Lo que nos permite, eso se usa mucho en química, y es detectar e identificar los metabolitos a partir de las propiedades magnéticas de los núcleos atómicos que presentan las moléculas. Esta técnica lo que hace es que me permite a mí obtener diferentes perfiles metabólicos, y además de eso no es una técnica destructiva, es decir, yo lo puedo hacer con células vivas. Es una técnica que es altamente reproducible y con gran capacidad para caracterizar mezclas biológicas. Entonces, por eso es que actualmente la metabolómica suele integrarse con otras tecnologías ómicas. También muy relacionado con el tema de la proteómica, porque sabemos pues que esos productos metabólicos, esas proteínas, van mucho de la mano. Listo. Bueno, aquí les quiero traer, o les quise traer un artículo que realicé yo en la universidad, y es un enfoque con las multiómicas, es decir, cómo de verdad podemos hacer investigación haciendo una aplicación de los diferentes tipos de ómicas, en este caso proteómica, transcriptómica, genómica y metabolómica. Esto de hecho va pues muy a lo que nosotros estamos estudiando, y es el tema de las células madre,
En este estudio lo que quisimos hacer fue identificar cuáles eran estos genes, proteínas, transcriptos y productos metabólicos que estaban relacionados con la pluripotencia, específicamente con estos 4 genes de acá, con POU5F1, SOX2, NANOG y CMYC, que sabemos que son genes que están relacionados en la inducción de la pluripotencia, específicamente cuando se trata de hacer células madre pluripotentes inducidas. Y encontramos mediante diferentes estudios que se podía llegar a la activación o a la supresión de estos genes mediante rutas metabólicas, proteómicas, transcriptómicas y genómicas, que son las que encontramos acá, con el colorcito de acá. Listo. Bueno, quiero pasar a una parte que de pronto nosotros como investigadores pues tendemos a ignorar a veces, y es esta parte de la regulación que hay en los ensayos in vivo e in vitro, ¿cierto? Entonces, les invito a que la escuchemos porque normalmente pensamos mil maravillas, ¿cierto? Sobre, bueno, vamos a hacer esto en el laboratorio, vamos a aplicar esto en ratones, en personas y todo eso, pero es decir, ya hay leyes, ya hay regulaciones, ya hay pruebas y normas que me dicen a mí cómo debo hacer las cosas, qué salto, qué pasos no me debo saltar, y cuál es el debido proceso para yo realizar una investigación que de verdad cumpla con los estándares internacionales y que también tenga una ética profunda, ¿cierto? Entonces, por eso les traigo hoy, ya finalizando todo esto, no solamente vimos pues el tema de que la ingeniería de tejidos, cómo podemos analizarla, los temas aplicativos, sino también cómo debemos nosotros de comportarnos mediante temas regulatorios. Entonces, para esto les traigo lo siguiente, y es que el INVIMA, cuando uno está haciendo ensayos in vitro e in vivo, va a revisar siempre lo siguiente, y es que nosotros cumplamos con una ISO, que es la 10993-5. Esa ISO es una ISO que me permite a mí evaluar estos ensayos y ver más que todo los temas de citotoxicidad y demostrarle evidentemente, ya sea a revistas, a farmacéuticas, etcétera, que mi medicamento, mi propuesta, mi tratamiento, sí cumple con estándares de calidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es que se regulan estos temas de citotoxicidad dentro de esta ISO. Bueno, eh, empecemos con esta regulación de ensayos in vivo e in vitro. Normalmente, pues, la ISO lo que hace es que nos permite a nosotros, nos dice que tenemos que hacer diferentes tipos de ensayos, pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos, y tienen que ser tanto con el material que nosotros vayamos a usar, en el caso en el que tengamos un andamio, como decía Andrés, si vamos a usar un material, tiene que ser la célula con el material, tiene que ser la célula con digamos, con un agar, en el caso pues en el que sea un material adhesivo, ¿cierto? Es decir, se tiene que colocar la célula en un material poroso y ver cómo se difunden esas sustancias propias del material a la célula y la célula solita. Entonces, de esta manera podemos evaluar diferentes y hacer diferentes ensayos, que ya son los que vamos a ver. Listo. Bueno, empecemos con el primero, y es que nosotros tenemos que evaluar cualitativa y cuantitativamente el daño celular. Entonces, para evaluar el daño celular de forma cualitativa, vamos a tener los siguientes procesos. Lo primero es que lo podemos hacer mediante azul de triptano. ¿Cuál es el principio de azul de triptano? Es que las células vivas excluyen el colorante porque el colorante es hidrosoluble, entonces no puede entrar a la célula, y las células muertas sí se tiñen porque el colorante, por ser hidrosoluble, y si tenemos una célula que está necrosada, va a poder ingresar ese colorante. Y el conteo se tiene que hacer una cámara de Neubauer. Eso me permite a mí contar y poder cualificar y cuantificar cuántas células muertas tengo yo después de hacer un ensayo, ya sea con algún tejido, con algún biomaterial o con algún componente bioactivo. Listo. Otro ensayo que se hace para evaluar el daño celular es con la hematoxicilina eosina. La hematoxicilina eosina tiene afinidad por las bases nitrogenadas, entonces va a teñir principalmente el núcleo, y también va a teñir el citoplasma, porque vamos a encontrar ahí ARN, ¿cierto? Pero con una menor como intensidad. Lo que nosotros vamos a ver, más que todo lo que podemos estudiar con esta hematoxicilina eosina, es a nivel nuclear. Podemos ver el cambio en la morfología del núcleo, en el caso en el que haya un proceso apoptótico, ¿cierto? No siempre tiene que ser una necrosis, puede ser un proceso apoptótico y el núcleo se está dividiendo, y vamos a encontrar que podemos ensayar, pues podemos hacer un ensayo con la hematoxicilina.
Y también en el caso en el que la célula esté en buen estado, lo podemos hacer viendo la integridad del núcleo, específicamente centrándonos en la condensación de este. Listo. Tenemos el rojo neutro. El rojo neutro, pues el principio como de función del rojo neutro es que él es de un pH ácido. Los lisosomas tratan de aprovechar ese pH y lo atrapan dentro de ellos para cumplir sus funciones en el caso en el que la célula tenga un metabolismo activo, pero cuando la célula no tiene un metabolismo activo, o en el caso que se encuentre muerta, estos lisosomas no van a estar funcionando y vamos a encontrar que estas no se empiezan a colocar de color rojo, sino que quedan de color como amarillito. De hecho, lo vemos acá en la imagen, donde tenemos células periféricas que están de color amarillo, son células que ya están muertas, mientras que las del centro están de color rojo y son células que aún siguen vivas. Tenemos la evaluación 3D por GIEMSA, algo muy importante porque cuando hablamos de ingeniería de tejidos, es decir, el primer paso sí es hacer tejidos bidimensionales, pero también se trata de hacer tejidos tridimensionales y ver cómo se comportan las células en esos tejidos. De hecho, no solamente esto se puede hacer en temas in vitro, sino en evaluaciones in vivo, por ejemplo, o bueno, en pacientes también. De hecho, es muy común verlo en las áreas de patología, que lo que hacen es que cogen una muestra, la preparan en un hidrogel, en el caso pues en el que sea un cultivo celular bidimensional, en el caso en el que sea pues un paciente, pues no hay necesidad de un cultivo porque se saca la muestra directamente por una biopsia, se deshidrata y se aclara, luego se coloca en un embebido, se hace un corte en un micrótomo que me permite sacar como tajaditas muy finitas sobre la muestra, se hidrata y posteriormente se tiñe con azul de metileno, que me va a permitir a mí poder ver toda esta conformación tisular a nivel pues, del tejido que nosotros estamos evaluando. Entonces, esto es un ensayo mucho más cualitativo para ver cómo está esa estructura del tejido. Bueno, tenemos este otro que es Live Dead Assay, y este lo que nos permite a nosotros es ver qué células están muertas y cuáles están vivas. ¿Cuál es el principio de esta metodología? El principio es por la calceína AM. Esto es un compuesto que puede ser metabolizado por las células que son vivas y cuando se metaboliza produce un color verde fluorescente, mientras el etidio homodímero es un componente que no se metaboliza, simplemente ingresa y tiñe el DNA o esas bases nitrogenadas de células que ya están muertas y también es un componente fluorescente. Cuando se coloca por un microscopio de fluorescencia, se pueden ver las células vivas de color verde y las células rojas son las muertas. Listo. Bueno, y tenemos uno que es como de los más famosos y es la MTT, muy común, es decir, es algo que si uno hace ensayos en laboratorio, casi que siempre uno se encuentra con esto, y es este principio que es el amarillo, ¿cierto? Entonces, este ensayo de MTT lo que coge es ese componente amarillo y normalmente cuando la célula está viva, este es oxidado por unas enzimas que son las hidrogenasas que están en las mitocondrias. Entonces convierten este componente amarillo en componente rosado. Entonces uno ve el cultivo de uno se fija y si el cultivo está rosadito, uno dice, ve, las células están aún vivas, tienen un buen metabolismo, etcétera. Pero cuando las células empiezan a morir por contaminación, por hipoxia, por falta de glucosa, nosotros empezamos a ver que ese amarillo no se va a oxidar y permanece en ese color. Y ahí es donde dimos, ok, hay algo malo con nuestro cultivo, hay algo que me está afectando el metabolismo celular, específicamente a nivel mitocondrial, y la tasa metabólica está baja, por ende hay un color amarillo. Listo. Y bueno, tenemos uno que es estricto y que sí o sí se tiene que evaluar en el tema de la ISO, y son estas pruebas de genotoxicidad. La ISO especifica que sí o sí se tienen que evaluar mínimo 3 ensayos de genotoxicidad. Entonces, por eso les traigo como los más usados. El primero es la prueba AMES. Lo que se hace con esta prueba AMES es que cogen una cepa de salmonela y esta lo que hace es que ella no crece si no tiene histidina. ¿Qué pasa? Cuando hay factores mutagénicos, la propia bacteria empieza a producir su propia histidina. Entonces, cuando vemos que hay un crecimiento celular bacteriano, es porque ella tuvo una mutación y empezó a producir su histidina y creció. De hecho, es un método muy rápido, muy usado para evaluar si mi producto tiene un factor genotóxico. Otro que usamos son los ensayos genómicos, que fueron los que hablamos anteriormente, y otro que es el intercambio de las cromátidas hermanas.
Este se hace por la bromodexoxiuridina. Y lo que hace este es poder visualizar estos cromosomas más en ciertas fases de la división celular y permitirnos ver cómo están constituidos, también cuál es esa integridad de las cromátidas hermanas y si hay mutaciones a nivel cromosómico que me permitan a mí decir, ok, mi medicamento, mi scaffold, etcétera, tiene un papel que es fenotóxico. Y listo, muchas gracias. Espero les haya gustado nuestra presentación. Desde pues, esos puntos de vista tanto del desarrollo como de la genómica y desde la ingeniería de tejidos. Y estas son nuestras referencias y quedamos atentos a sus preguntas.